Cordial saludo, vamos a analizar muy brevemente cómo se lleva a cabo la vibración en manos y en cuerpo entero, producto de la exposición ocupacional en trabajadores con ese tipo de riesgo. A nivel de salud ocupacional tenemos básicamente dos tipos de exposiciones a vibración: vibración mano-brazo y vibración en cuerpo entero. Es importante tener en cuenta que los valores límites permisibles o TLV son completamente diferentes. Recordemos que en Colombia la resolución 2400 del año 79 establece que debemos regirnos para el caso de peligros físicos o riesgos físicos de los TLV de la ACGIH de los Estados Unidos, la cual establece los TLVs para determinados agentes en salud ocupacional. En la imagen podemos apreciar una gráfica que básicamente muestra la oscilación de la aceleración en una vibración hipotética, parámetro que es importantísimo, por no decir que el fundamental en el tema de la vibración, debido a que el riesgo como tal se valora es midiendo la aceleración, la cual viene arrojada en una unidad de metros por segundo cuadrado. La línea roja que vemos en la imagen muestra cómo varía la aceleración. Vemos una línea amarilla que muestra el valor pico. Vemos una línea verde que muestra el valor RMS, que es aproximadamente un valor promedio de exposición, y el eje X es el tiempo. De modo tal que el eje Y es la magnitud o la intensidad de la aceleración y el eje X es el tiempo de exposición para el trabajador. A diferencia de otros factores de riesgo o peligros higiénicos, la vibración se caracteriza por tener unos ejes que pueden presentarse en la mano del trabajador, mano que está agarrando un objeto vibrante, o en el cuerpo del trabajador, en este último caso cuando recibe vibraciones en cuerpo entero. En cualquiera de los dos casos, ya sea en las manos o en el cuerpo entero, existen tres ejes X, Y y Z. Lo importante es tener en cuenta que la persona que realiza la medición, el higienista o la higienista, debe realizar la medición de la aceleración, según vimos en la imagen justamente anterior, en los tres ejes: aceleración en el eje X, Y y Z. Para el caso de una persona de pie o sentado, el eje Z iría de pies a cabeza, el eje Y iría de hombro a hombro y el eje X atravesaría el cuerpo, como podemos ver en la imagen. Estos ejes son proporcionales, así la persona esté de pie, esté sentada en un vehículo, por ejemplo, un tractor, o esté acostada. El equipo de medición de la aceleración o de las vibraciones básicamente consiste en un dispositivo electrónico altamente sofisticado que lo que hace es recibir la señal de la vibración mediante el acelerómetro, el cual transmite a través de un cable los datos al cuerpo del medidor o monitor de vibraciones. El acelerómetro varía en su configuración o en su forma física dependiendo de si va a ser una medición en cuerpo entero o en mano-brazo. El dispositivo circular que vemos en la imagen es el acelerómetro, el cual es utilizado para mediciones en la espalda o debajo del cuerpo del trabajador en caso de mediciones de vibración en cuerpo entero. En la imagen podemos apreciar un higienista haciendo una medición de vibraciones en un operario de una maquinaria pesada. Allí se está haciendo una medición de cuerpo entero. La flecha azul indica la posición del acelerómetro ubicado debajo del trabajador. El objetivo es medir la aceleración en los tres ejes que mencionamos anteriormente durante cierto tiempo de medición. Allí lo que queremos es determinar si esa máquina o ese equipo excede los valores permisibles para vibraciones en cuerpo entero. Por su parte, las mediciones en mano o brazo se miden en la interfase de la mano del trabajador o también se puede medir en la máquina. En la imagen podemos ver
un dispositivo recientemente sacado al mercado, el cual es ubicado en la máquina, puede ser una pulidora o puede ser un martillo neumático. El equipo se ubica y él comienza a medir la vibración global que genera la máquina. Eso es importante para determinar si la aceleración está excediendo los tiempos de exposición permitidos o de si hay un riesgo bajo para el trabajador. Importante observar pues la ubicación de este dispositivo. Es importante pues hacer la evaluación del riesgo por vibraciones, en este caso vibraciones mano-brazo. Allí también podemos observar otra referencia de medidor o monitor de vibraciones. Podemos observar la ubicación entre los dedos del trabajador del acelerómetro. Este acelerómetro pues tiene los 3 ejes marcados de modo tal que el higienista define la ubicación correcta para poder llevar a cabo una valoración lo más exacta posible. El objetivo de ubicar el acelerómetro entre los dedos del trabajador es percibir y recibir lo más aproximado posible la aceleración o la magnitud de la vibración que recibe el trabajador por sus tareas rutinarias o cotidianas. Continuando con el tema de las vibraciones en las manos, podemos observar pues una serie de equipos, martillos, pulidoras o incluso maquinaria pesada que genera por sí misma un riesgo para el trabajador. La única forma de tomar controles es evaluando los riesgos, de modo tal que una evaluación de vibraciones me permite a mí tomar muchas decisiones, como por ejemplo decidir si implemento o no un sistema de vigilancia, decidir si implemento una serie de guantes de protección, decidir si la maquinaria requiere mantenimiento, etcétera, etcétera. De modo tal que es importante primero cuidar la salud del trabajador, porque sus manos se pueden enfermar, por así decirlo, sus articulaciones, pero la primera tarea que debemos hacer es la de identificar el peligro, posteriormente valorar el riesgo. En la imagen podemos ver otro higienista realizando la medición de vibraciones mano-brazo en un operario que manipula un martillo, está rompiendo un bloque de concreto, tarea que es bastante pesada y que obligatoriamente genera exposición tanto a ruido como a vibraciones. Allí podemos observar en la pantalla que el acelerómetro o el monitor de vibraciones está arrojando un valor de 24 metros por segundo cuadrado. Ese valor es instantáneo, es decir, él va grabando en tiempo real la aceleración. Dependiendo del tiempo de exposición y dependiendo del tiempo de monitoreo que haya decidido el higienista, pues ese valor finalmente se graba y se obtiene un valor promedio de la exposición derivado del tiempo de la valoración. Posteriormente se compara contra los TLBs. En la tabla que vemos podemos apreciar los valores límites permisibles o TLB que rigen para Colombia. Podemos observar que lo permisible es de 4 metros por segundo cuadrado para una exposición entre 4 y 8 horas. Se permite una exposición de 6 metros por segundo cuadrado para una exposición entre 2 y 4 horas y se permite una exposición de 8 metros por segundo cuadrado para una exposición que sea menor a 2 horas y mayor a 1 hora. Ya cuando el trabajador tiene un trabajo que dura menos de 1 hora, su valor permisible en vibraciones sería de 12 metros por segundo cuadrado. Por su parte, los límites permisibles para cuerpo entero, como hemos mencionado, varía en relación a los TLBs de mano-brazo. En Europa se recomienda un valor permisible de 0.5 metros por segundo cuadrado. En la tabla que vemos podemos apreciar unos resultados reales de mediciones de vibraciones de cuerpo entero realizados en los pilotos de un helicóptero de la Fuerza Aérea Norteamericana. Podemos apreciar que en el eje X se obtuvieron valores Finalmente podemos apreciar en esta imagen dos ejemplos de herramientas que generan exposición a cuerpo entero. En las imágenes de la derecha podemos ver una cortadora de césped o de maleza y podemos ver una maquinaria pesada que normalmente es utilizada en obras de construcción para mover
materiales o escombros. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo se ubica el acelerómetro cuando realizamos mediciones de cuerpo entero, siempre respetando los ejes que discutimos anteriormente. Finalmente, es importante mencionar que la medición debe hacerse tanto en la posición que observamos en la fotografía de la izquierda, pero también debe ubicarse el acelerómetro posteriormente a la altura de la espalda del trabajador, de modo tal que vamos a hacer la medición en dos posiciones diferentes en el asiento del trabajador afectado o expuesto a ese tipo de vibraciones.